Buenas. Buenas chicos, vamos a grabar un videito para em, explicar, ¿cierto?, el PowerPoint de la literatura contemporánea. Ya vamos a compartir, la pantalla, vamos a abrir el archivo, ¿cierto? Ustedes deberían tenerlo guardado en sus celulares, en su computador. Yo lo voy a explicar tanto extenso, pero lo vamos a tratar de explicar lo más rápido posible. Literatura contemporánea, ¿qué vamos a entender nosotros por literatura contemporánea, ¿cierto? Van a ser los textos literarios escritos, ¿cierto? Vamos a hablar de Europa y América entre 1900 aproximadamente y 1980 alcanzó acá en América Latina, ¿cierto? En nuestro territorio. ¿Ya? Entonces son todos los textos literarios escritos en esa época. Ya, contexto de producción, nosotros por contexto de producción vamos a entender es la época, ¿cierto? Época en que se escribe eh, o nace una obra. ¿Ya? ¿Qué es importante de la época? Es importante la fecha, el lugar y las costumbres de, de esa fecha, de ese año y de ese lugar, ¿cierto? En términos más simples, es importante la cultura, ya las costumbres, ¿cierto? Todo lo que engloba las costumbres nosotros lo llamamos cultura. Entonces, eso sería el contexto de producción de, de esta época, ¿ya? Entonces tenemos 4 hechos. Primera Guerra Mundial, ya desarrollo del psicoanálisis, Nietzsche y su filosofía, y la teoría de la relatividad. En términos simples, ¿qué aportó a la literatura la Primera y Segunda Guerra Mundial? Estos sentimientos. Obviamente, a causa de la violencia y la mortandad que significó en Europa, ¿cierto? Esta guerra. Ya estos sentimientos de desesperanza, angustia y absurdo de la vida, ¿cierto? Se vieron plasmados en muchas obras, y también un descrédito, ¿cierto?, de las clases dominantes y de los valores burgueses. Entendamos valores burgueses en términos más simples, economía. ¿Por qué? Porque fueron las clases dominantes, ¿cierto? Y fue la economía la que produjo esta guerra, pues, fueron los intereses económicos, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas que me imagino Carlos le irá a explicar, o el profesor de historia, o Rodrigo. ¿Ya? Desarrollo del psicoanálisis. Acá es importante este concepto, ya desarrollado por Freud. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Ya? O la teoría del inconsciente es que nuestro cerebro, ¿cierto?, funciona, digamos, una parte de la cual somos nosotros conscientes, que se llama consciente, y también está el inconsciente, que es como el lado oscuro de la luna, en la parte que nosotros no vemos de nuestra mente. Y este señor, Freud, ¿cierto?, descubrió que nuestras acciones, nuestros pensamientos, ¿cierto?, nuestros traumas, nuestros miedos vienen no desde el lado consciente, sino que vienen de este lado oscuro que no podemos ver, ¿cierto? Nietzsche planteó lo mismo, pero ya no desde la psicología como Freud, sino que lo planteó desde la filosofía, y planteó, ¿cierto?, la supremacía de la pasión y la voluntad por sobre la razón. Estas dos cositas, ¿cierto?, trajeron como consecuencia ambas, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos una, un retroceso de la razón y una visión irracional del ser humano. Eso fue lo que estas dos teorías, una de la filosofía y la otra desde el psicoanálisis, ¿cierto?, contribuyeron al imaginario, a las costumbres, a la cultura de esa época. Es decir, el hombre se dejó de ver como un ser racional, y se empezó a ver como un ser irracional. Y por último tenemos la teoría de la relatividad, ¿cierto?, de Einstein, y también la física cuántica, que van de la mano una con otra. Pero ¿qué quiere decir esta teoría? Quiere decir, ¿cierto?, que todo depende desde cómo uno lo mire. Por ejemplo, acá esta imagen es muy explicativa, ¿cierto? Ojalá salga, ojalá la podamos
encontrar, ¿ya? Acá está, ¿cierto? Esa imagen, esta imagen. Entonces, depende de donde yo estoy mirando, puede ser un 6 o puede ser un 9. Ese es el concepto de la relatividad. Ahí estaba, ¿cierto? Significado de relativo. Eso aportó, obviamente estos tipos lo vieron, Einstein y Max Planck lo vieron desde la física, pero después esto inundó, ¿cierto? Todo el quehacer y todo el conocimiento de la época. Ya entonces todo pasó a ser relativo, la verdad dejó de existir. Entonces, de nuevo, la razón se vio retrocedida, ¿cierto? Ya no avanzó la irracionalidad, sino que aquí avanzó este concepto, la subjetividad, o sea, el punto de vista propio. Entonces veamos los temas. Estos son los temas. De esto hablaron, ¿cierto? Las obras narrativas, lírica y dramática. Sentido de la existencia, ¿cierto? Búsqueda de la identidad propia y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas obras el ser humano, los autores quisieron responder a la pregunta ¿para qué estoy vivo? ¿Cierto? ¿Para qué estoy vivo? O más simple, ¿qué es la vida? ¿Ya? Entonces, cuando, bueno, ahí el otro yo, la tarea que tienen que hacer tiene relación con eso también un poco, ¿ya? Eso buscaron responder. También tenemos, por ejemplo, estos temas, soledad, aislamiento, incomunicación, pesimismo, a causa de las guerras mundiales, ¿cierto? O sea, todos estos sentimientos se vieron retratados en los personajes y en los ambientes. Inabarcabilidad de la existencia. Esto quiere decir que no podemos entender la realidad. Entonces, como la realidad como, como algo inentendible. No sé si está bien escrito, ¿sí? Ya, entonces, eso quiere decir inabarcable, o sea, no lo podemos abarcar, no lo podemos entender. Y logicidad, digamos mejor, irracionalidad del mundo. También retrataron estos temas, por la violencia, la injusticia, la crueldad, el asesinato, ¿ya? O sea, todos los temas que hablan de la irracionalidad de las personas, ¿ya? Y literatura como tema en sí misma. Esto quiere decir que ocuparon mucho la intertextualidad. Esto lo pueden googlear, ¿cierto?, para profundizar en el tema, pero en términos simples, que en esta época los autores hablaron de otras obras, ¿ya? Rasgos recurrentes, percepción difusa de la realidad, ¿ya? O sea, la realidad para estos tipos, ¿cierto? Era difusa y lo plasmaron mediante saltos temporales, ¿cierto? Saltos temporales analépticos hacia el pasado, flashback, raconto, o prolépticos, ¿cierto? Que vendría a ser flash forward. Predominio de la irracionalidad. Mediante esta técnica narrativa y dramática también se llama correr de la conciencia, que es cuando el autor describe los pensamientos de un personaje así tal como le llegan a la mente. Es como cuando uno está en clase, ¿cierto? O debiera estar concentrado y empieza a pensar en algo y se va en otro pensamiento, se va en otro pensamiento, se va en otro pensamiento. ¿Ya? Entonces, la técnica esta consiste en que el narrador escribe estos pensamientos de manera tal cual llegan a la mente, o sea, de manera caótica, ¿ya? También se trataron estos temas, ¿cierto? Tanto de manera existencial, o sea, los personajes lo vivían, pero también de manera que los ambientes eh, también reflejaban estos sentimientos. Por ejemplo, aislamiento. Piensen ustedes en el diario de Ana Frank, ¿cierto? O sea, ella no solo, no solo es perseguida, ¿cierto? Y marginada de la sociedad por ser judía, sino que también el entorno donde ocurre esta novela, que es a modo diario de vida, también es aislado, porque está encerrada, ¿cierto? Todo este tiempo que está, no me acuerdo cuánto. Subjetividad. Esto quiere decir, ¿cierto?, que se usaron narrador, protagonista y testigo principalmente. Ya vamos a quedarnos con eso, después vamos a ver esto que es un poco más complicado, pero la subjetividad se dio por medio del uso de narradores, protagonistas y testigos, es decir, que tenían una visión particular de las cosas. Distintos puntos de vista o relatividad, esto se dio por la multiplicidad de voces narrativas, es decir, en la obra podía haber más de un narrador, podía haber un narrador protagonista y haber muchos narradores testigos, o la obra ser puros narradores testigos y narraban un solo hecho. Realidad compleja e inabarcable. Esto se dio por medio de estos narradores, ¿cierto?
Claro, porque estos narradores, el de conocimiento relativo u objetivo y el testigo, narran solo lo que ven, po. Entonces no tienen la capacidad de entrar, ¿cierto?, en el mundo interior de los personajes, como sí lo hacía el narrador omnisciente. Este casi no se usa. Se usa, pero muy poco. Intertextualidad, ya lo explicamos, ¿cierto?, aquí, entonces no lo vamos a volver a explicar. Y fusión de los ambientes físicos y psicológicos. Esto quiere decir que el ambiente físico, o sea, el lugar donde ocurría, era un espejo del ambiente psicológico que viven los personajes. Ya era muy parecido a lo que expliqué de Ana Frank, ¿cierto? Esto quiere decir que si el personaje vive de manera, por ejemplo, soledad, padece la soledad, va a estar en un entorno que sea solitario. Entonces, lo físico era espejo de lo emotivo, de lo psicológico. Ya. Todas estas características, es decir, todos estos powers que vimos acá, es para todo el mundo, para Europa y América Latina. Pero como en América Latina nosotros no estábamos en guerra, se dieron estas características propias eh, de esta época. Realismo mágico, esto lo pueden investigar, ¿cierto? Esto es solo de Latinoamérica, ¿ya? Es la introducción de hechos fantásticos naturalizados. Esto quiere decir, por ejemplo, que dentro de la novela, voy a hablar 100 años de soledad, por ejemplo, el patriarca, uno de los personajes principales de la obra, de un momento a otro, no recuerdo bien, parece que se golpea la cabeza y empieza a hablar latín, sin ni siquiera, siendo analfabeto incluso, ¿ya? Entonces, ese hecho que él hablara latín, a nadie de los otros personajes le causó extrañeza. ¿Se entiende, no? Entonces, todos estos hechos fantásticos se naturalizan como que son normales. Por otra parte, tenemos lo real maravilloso de Alejo Carpentier, el cubano, ¿cierto? Y él, más que esto, no es que es muy distinto a esto, sino que él lo que hizo fue resaltar aspectos maravillosos americanos dentro de la cultura. Él tomó toda esta cuestión que somos nosotros, Latinoamérica, toda esta cuestión de las leyendas, de nuestra conciencia mitológica, de lo exótico, de nuestras costumbres, ¿cierto? Ahí está también lo exótico, y lo plasmó en la literatura para venderla en Europa, principalmente. Y a los europeos les causó también mucha extrañeza y curiosidad, ¿cierto? Entonces también está lo exótico. Ellos también reflejaron lo exótico del territorio y lo exótico de nuestras costumbres. Ahí lo de las costumbres es lo real maravilloso. ¿Ya? Y también problemáticas sociales y políticas de América Latina, ¿cierto? Nuestras principales problemáticas: pobreza, ruralismo. Ya piensa que ahora somos urbanos en Chile, pero hace 30, 40 años, o sea, el ruralismo en los años 90 era total. Ya, indigenismo, como, ¿no es cierto?, aquí nosotros convivimos con indígenas, ¿cierto? Aislamiento de algunos territorios, sobre todo antes de los años 80, 90, y la violencia política por la dictadura y el dictador se vieron reflejados en estas obras de esta época, y también los problemas comunes del ser humano. O sea, todos los problemas comunes se vieron reflejados en estas obras. Bueno, chicos, ese es el video. Tuve que hacerlo lo más rápido que pude porque si no, no los puedo subir a YouTube y quedan muy fomes también, pues muy largo. Eso es todo. Cuídense, que estén muy bien. Este es un resumen para que puedan contestar la guía. Eso es todo, chicos. Que estén muy bien.